¿Me podés, por favor, dar la primera placa, que tenemos una mesa de economistas para analizar? Estos son datos del INDEC. Acá no hay, digamos, no hay operación ni nada por el estilo. La placa 1, construcción, cayó 19,6%, junio 2016. Esto con respecto a junio 2015. ¿Sí? La industria cayó 6,4%. ¿Sí? Estos son los datos objetivos de INDEC, Instituto de Estadística y Censo de la República Argentina. Vamos a la placa número 2. Puestos de trabajo dice menos 13,8% con respecto a mayo 2015. Esto está hablando de trabajadores industriales. Mayo 2015, 551.588. Mayo 2016, 389.125. Un descenso del 13,8%. Vamos a la tercera placa. Sí. Construcción se contrajo 12,4%, industria se contrajo 3,3% con respecto al primer semestre de 2015. Estamos con el primer semestre de 2016. Sigamos. Caída de las industrias. Automotriz menos 21,6%, metalmecánica 4,8%, tabaco 4,1%, acero y aluminio 12,4% menos. Todos estos son signos negativos. Vamos a la próxima placa. Refinación de petróleo, menos 3,8%, insumos de construcción 3,5% menos, insumos químicos 0,9%, alimentos y bebidas menos 0,4%. Probablemente las cosas que menos descendieron, ¿no? Y tenemos otra placa más, por favor. Esta es la última, refinación de petróleo es la última placa. Bueno, a ver, estamos con 3 economistas. Javier Milei es economista, Manuel Solanet, hijo, una familia de economistas tradicionales, y Ernesto Matos, que también es economista. Primera opinión, ¿quién arranca? ¿Vos, Javier? Mirá. ¿Qué te dicen estos números? ¿Es para alarmarse, como los datos que me acaba de dar Crescenti sobre mi salud? Mira, en realidad lo que vos estás viendo en estos datos puntuales, porque vos, o sea, hiciste el foco sobre lo que es construcción, sí, y lo que es industria. Mira, la parte no pusimos comercio. No, pero por eso, la recesión claro, muy... pero digamos, esto están muy encriptados, los dos problemas estos. El problema de la construcción tiene que ver que a raíz de los escándalos de corrupción en términos de lo que pasó con la obra pública, sí, digamos, aparte la obra pública estaba parada, digamos, no se pagaba ya, digamos, la obra pública en la última parte del régimen kirchnerista, y digamos lo que es la primera parte del gobierno de Cambiemos, básicamente lo que hicieron es tratar de reordenar las cuentas de modo tal de ver dónde había más o menos curro, y eso es lo que generó ese freno. Parate. Claro, ese es el primer punto. Y después, lo que vos ves, lo que tiene que ver con la industria, básicamente lo que está pegando más fuerte tiene que ver con 3 cosas ligadas al sector automotriz, ¿sí? Porque es siderurgia, ¿sí? Tienes la metalmecánica y tenés el problema, digamos, también en los autos propiamente dicho. Eso básicamente lo que está reflejando es la recesión que hay en Brasil. Entonces, digamos, como el intercambio es un intercambio administrado, entonces ese derrumbe en Brasil te explica lo que está pasando en esa parte de la industria, y el sector que se coló acá adentro es el que tiene que ver con los cigarrillos, que básicamente lo que está reflejando es el impuestazo que le puso Pratgay a los cigarrillos. O sea, bien, pero esas son las explicaciones, pero hay una cuestión que tiene que ver con la economía de todos los días. Bueno, digamos, a ver... No sé cómo juegan esto. Si vos tenés 100 y pico mil puestos de trabajo menos, pega. Yo ayer me descubrí una cosa que yo venía, medio volando a ciegas con esto. A raíz del paro de la línea Sarmiento, mandamos móviles para hablar con la gente a ver cuánto gastaban un día. Hay gente que gasta 200 pesos por día para venir. Sí, por eso. Y alguna persona que tomaba, ¿dónde era? Moreno, creo. El tipo tomaba el tren, venía, que ese día obviamente tuvo que venir en combi, no sé cómo hizo para venir. Pero el tipo gasta por día 250 pesos entre pasaje colectivo y una comida. Es que lo que vos estás viendo es que hay una recesión muy fuerte. Es terrible. Claro, la recesión es muy fuerte, te cuento. La economía argentina, digamos, para medir bien la recesión se tiene que mirar en cómo va evolucionando los trimestres desestacionalizados. Sí. Desde la segunda mitad del año 2015, Argentina viene cayendo en el desestacionalizado. Menos 0,1, menos 0,4, menos 0,7. Y te digo, el número del segundo trimestre desestacionalizado no va a ser malo, va a ser malísimo. Y cuando hagas la comparación año sobre año, es tremenda. O sea, lo que vos estás viendo es claramente una recesión. ¿Esto es bueno comparado con lo que vamos a ver?
los datos que están por venir, por ejemplo, de actividad económica, van a ser malos en los desestacionalizados, o sea, vas a ver una profundización de esa caída. Y no solo eso, cuando vos compares los datos año sobre año, vas a ver todavía caídas más fuertes, porque en esa parte del año con la que estás comparando el año anterior, tenés Javier, todo el fuego números que le metió Kicillof a la economía. Está bien, esos son números. A mí lo que me preocupa es qué va a pasar en el bolsillo de todos nosotros. ¿Esto se va a traducir en peor situación o mejor o mejora? Mirá, digamos... Espera, déjame, Manuel, quiero conocer tu opinión. A ver, estos números que vimos son lo que está pasando y el pasado. Y la foto de ahora. La foto de ahora y de lo que pasó. Sí. Y también es importante, lo que nos importa es cómo el pasado ya pasó, digamos, cómo vamos a estar. Sí, eso es lo que me preocupa, digo. Sí, pero tenés que, Javier, si empezás a desmenuzar, empezás a encontrar cosas que no son tan malas. La caída de la construcción, que es enorme, en gran parte había una gran cantidad de obra pública producto de que iban a venir las elecciones. Sí. Entonces, esa caída de la construcción gigantesca es producto de la falta de obra pública del primer semestre. Obra pública que en el pasado uno no sabe cuán buena, cuán mala, cuánto costaba, cuán eficiente era. Si uno ve los permisos para construcción, que es otro dato que salió por ahí, los permisos para construcción de junio son más altos que los permisos para construcción de junio del año pasado. Sí. No mucho, pero algo. Entonces eso quiere decir que la construcción privada, que es la que pide permisos, está viendo el futuro con más esperanza que lo que la veía hace un año. Yo por veo algo está obras pidiendo más en permisos. funcionamiento, veo obras que están empezando, veo proyectos que están funcionando. Claramente. Digo, y nosotros... En la cuadra donde yo vivo hay 2 proyectos muy grandes que ya están anunciados y empezando a trabajar. Ya empezaron. Me llamó la atención eso. Digo, en nuestro trabajo diario nosotros vemos inversores, gente que viene y que ve Argentina, y el cambio de la perspectiva de la gente del exterior, también de nosotros mismos, es gigantesco. Antes a un extranjero le costaba mucho invertir en Argentina. Este año están viniendo a preguntar en qué puedo invertir en Argentina. Es así, es cierto. Es así. Lo que pasa... Pero lleva tiempo una inversión. Claro, eso es lo que pasa. Cualquier inversión, imagínate... Hoy leo en el diario, Vaca Muerta está como en el... No, lleva un montón. Pongamos la inversión más simple, ya que hablamos de construcción. Vos querés agregar un cuartito para tu casa. Sí. Agregar un cuartito para tu casa quiere decir primero hablar con tu mujer y tomar la decisión. Ya lleva un tiempo. Sí. Después, bueno, juntamos la plata, la tenemos, otro tiempito supongamos que la teníamos. Sí, esto te tarda 6 meses. Llamo a un arquitecto, Sí, me hace el dibujo, voy a la municipalidad, presento los planos, me lo aprueban. Hasta que puse el primer ladrillo, te lleva 6 meses. Imagínate lo que lleva construir una fábrica nueva. Por eso digo, es fábrica, y además la inversión, el impacto ambiental, claro. todo eso. Entonces, todas las inversiones que se están empezando a decidir ahora, las vamos a ver como mínimo dentro de 6 meses. Entonces, uno dice... 6 meses, un año. Como mínimo, dije, por eso uno dice la falta de inversión que hay, que no se mueve todavía, es lógico que no se mueva. Porque es lógico, son decisiones que se tomaron hace un año de no invertir. Es cómo vas llegando, cómo vas haciendo el día a día. Porque te digo, está bien, en el futuro, no sé quién decía Keynes, estamos todos muertos, digo, pero me parece que el tema es cómo se va llevando el día a día. ¿Lo va llevando con qué? No sé, a ver... Sí, a ver, en el tema de la construcción, que es el que más genera también el puesto de trabajo, ahí estaban los números del desempleo o de la expulsión de mano de obra. Sí, es verdad, en comparación al año pasado, que era crítico, había caído un 12,5%, o sea, era negativo. Pero comparado con el 2014, la construcción venía en permisos creciendo un 5,4%, o sea que este subir de los permisos es una recuperación, pero menor a la de 2014. Ahora, el tema pasa por el Estado, ¿no? Mucho de lo que plantea el INDEC en el informe dice que los sectores privados están esperando que se inicie la obra pública. El 50% dice que el factor de crecimiento es justamente que inicie el Estado. Lo que pasa es que uno ve los datos del Estado y el gasto público en inversión de capital o está gasto subiendo de capital, el gasto público. Está en el 34% ejecutado. Ahí hay una preocupación, o van a empezar ahora, porque como acá se planteaba, las inversiones en productivas realmente son para un año, año y medio, y la realidad es que hoy el consumo de carne bovina está cayendo. El consumo interno, o sea, estamos hablando de que la gente no está consumiendo carne. ¿Y eso qué significa? Y eso significa que... Porque a lo mejor baja en otro, pero sube en otros productos. Pasa que también está cayendo las carnes blancas, digamos. Entonces ahí tenés que como... la gente va a la harina. Exacto, eso es lo que está pasando. Vos tenés... Una transferencia hacia alimentos menos sanos.
Claro, digo, porque básicamente vos, ¿qué es lo que pasó? Digo, yo lo voy a... Para resolver tu primer inquietud, digamos, lo que vos vas a ver es de acá para adelante que la tasa de caída, si vos querés, en la última parte del año se va a desacelerar, ¿sí? Digamos, esa es la primera parte. La segunda parte, lo que estás viendo es que la economía hizo un sinceramiento de los precios relativos. O sea, que hablando mal y pronto, digo, la economía estaba muy desequilibrada, estaba funcionando y de hecho se había estancado hace 4 años. O sea, lo que está pasando dentro de este proceso de sinceramiento es que durante 12 años se maltrató el capital, se estimuló el consumo, se penalizó el ahorro, se invirtió menos y el stock de capital per cápita, que es lo que determina la productividad de la gente y lo que gana la gente, se destruyó. Entonces lo que vos estás viendo es una situación en la cual nos hemos empobrecido, ahora estamos pagando la cuenta y por eso, digamos, nos resulta cara, digamos, pagar la luz lo que vale, nos resulta caro pagar el gas lo que vale, todo nos resulta caro. Y como parte de ese empobrecimiento, Dios, se retrae el consumo y obviamente la gente, digamos, va a tratar de sobrevivir y por eso reasigna consumo. Me interesa ese punto, pero déjame hacer los títulos, 3:30 que estamos... Dale, poneme los títulos. Bueno, estábamos hablando del ajuste, digamos, del cimbronazo, ¿correcto? ¿Vos pensás lo mismo, Manuel? Sí, es muy claro lo que dice él y a lo mejor la gente no lo tiene tan clara, que el stock de capital es lo que hace que la gente gane más plata. Cuanto más capital hay invertido, cuanto más capital invierte una empresa, los sueldos son más altos. Uno lo ve en las economías desarrolladas, digamos, gana más el que maneja una máquina para hacer alguna cosa que si esa misma gente hace la cosa a mano. Y al final también hay empleo para todos, pues en las economías desarrolladas el desempleo es muy bajo. Entonces, vos querés decir algo, Javier. No, es que quiero acotar algo. Dale. Que está muy bueno de lo que estás diciendo en la misma línea, pero con un ejemplo bien práctico. Suponete que vos tenés una empresa que se dedica... Yo cuando los escucho, pero que yo quiero decir una cosa. A mí me llama la atención. Yo durante los últimos 12 años, en los programas acá, en la radio, en todos lados, hablamos con 100 economistas. Ninguno decía esto. No, porque bueno, digo, estaban fragmentados los que hablaban, vamos, estaban fragmentados. Preguntaba, compañeros de la generación del papá de Manuel, ¿sí? La gente de, por ejemplo, Fiel. Le preguntaban, estaban a todos. Le digo, pero Daniel, 25% de inflación anual, 20%, ¿se puede convivir con eso? Se puede, decían. Bueno, digo, no, entonces no le estuviste preguntando. Claro, ¿cómo? Estamos en 45. Digo, no le preguntaste lo correcto, entonces sí. Ahora, pero a ver si nos entendemos. Claro, ¿Qué pasó en estos 12 años? Nadie veía nada. No, a ver. Están los problemas del 25%. ¿Cómo? Vivir, seguís viviendo, pero con problemas. Vivís, seguís viviendo, hasta que un día explota. Sí, mira, por eso, digo, pero vayamos a esa cosa que es interesante, Chiche. Suponete que vos, para que la gente lo comprenda, digo, y la podamos ayudar a entender lo que pasó. Sí. Suponete que vos tenés una empresa que vive de hacer pozos. Entonces tenés una electroexcavadora y hace pozos, haces un montón de pozos. Entonces vos podés pagar salarios altos. Ahora, vos tenés una ganancia. Parte de esa ganancia la tenés que reinvertir para conservar esa máquina. Sí. Ahora suponete que no la conservás, te la gastás. ¿Sabés qué pasa un día? Se rompió la máquina. No puedes hacer más pozos. ¿Sabés lo que pasa? Ahora vas a usar una palita de la que usás en la playa. Digo, tu productividad se destruye. De hacer 1000 pozos vas a hacer medio. Con lo cual, ¿qué crees que va a pasar con tu remuneración? Se va a destruir. Sí. Eso es lo que pasó. Esa idea, ¿viste? Cuando salía la señora y decía, porque el consumo aumenta el ingreso, la inversión. Bueno, eso es mentira. Eso está todo mal. ¿Sí? Digo, eso lo dijo ese que no deberías haber nombrado, al innombrable de Keynes. O sea, el impresentable es el mentiroso. Perdón, dicen que Brad Guy es keynesiano. Obvio que es keynesiano. Desafortunadamente para él. Ojalá fuera liberal como Milton Friedman, qué sé yo, digo, del cual me voy ahora a hablar. Cavallo era liberal. Sí. No. El otro día le encontré por la calle y estaba tapado con una escafandra. Estudié en Harvard y Harvard es otra keynesianera. Vamos. A ver, vos querías decir algo. No, obviamente, digo, a ver, todo lo que estamos pasando ahora es producto de las medidas económicas que ha tomado el gobierno, entre ellas la libertad de precios, dejar, digamos, un poco que el mercado designe cómo se adquieren los bienes, y eso obviamente ha tenido un impacto. Por eso decimos, hay un 45% de inflación y este va a ser el año en el que los salarios van a perder más o menos el 10%. Si tomamos los datos del Banco Central que
que dijo Sturzenegger la semana pasada y proyectamos a diciembre los datos del REM, que es un registro de expectativas monetarias, si medimos lo interanual, nos está dando que a diciembre vamos a tener un 43 a 45% de inflación. O sea, no va a ser. ¿Eso es correcto lo que dice Néstor? Es así. Yo hay algunas cosas estoy de acuerdo, Sí, otras a ver, no, digamos. el o sea. índice puede ser la suma. Vamos a hablar de la libertad de precios o no. Obviamente, cuando hay precios pisados artificialmente y se largan, tienden a tomar un equilibrio, que el equilibrio en las economías es a la suba siempre porque hay muchas cosas trabadas a la baja, con lo cual es a la suba. ¿Qué pasa si no hay reacomodamiento? Pasa lo que pasó. Falta carne, falta leche, en Venezuela falta hasta el papel higiénico, digamos, porque en la economía... aceite, En la economía las cosas se ajustan o por precio o por Pero cantidad. aceite hay, lo que pasa es que hubo... Nos están prohibiendo consumir aceite. Las cosas se aceite ajustan o por precio o por cantidad. Si no se ajusta el precio, falta. Exacto, digamos, o sea, es claro lo que está diciendo Manuel. Es decir, vos, mirá, la macroeconomía no es algo instantáneo, eso es algo que le deberían enseñar a los keynesianos, no es instantánea. Es decir, estos son procesos largos, ¿sí? Entonces, vos, digamos, al falsear las señales de precios, lo que se generó es una sobreestimulación del consumo que reventó el ahorro y te reventó la inversión, ¿sí? Consecuentemente, el problema no es que vos liberaste los precios, el problema es que durante 12 años, en especial desde el 2007 en adelante, estuviste manoseando los precios, destruiste la estructura de capital y esto es lo que estás viendo ahora. Tenemos un debate sobre el tema de la reunión que hubo ayer en la Secretaría de Comercio o en Economía, que estaba Prat Guy y todo eso. Que hicieron una especie de Gran Moreno. Llamaron a los 32 supermercadistas más importantes. Retroceso. Un retroceso. Un retroceso. A ver, los supermercadistas que son los que hacen precios. Si los que producen los precios son ellos. No, mira, te voy a decir Lo algo. que tenés que lograr es competencia. ¿Cómo? Lo que tenés que lograr es competencia. Hacerlos que se peleen, incentivar la competencia, Claro. que haya más supermercados y que la gente pueda comprar lo más barato posible y que ganen poca Pero plata los tenés una supermercadistas. altísima concentración en el tema de los Pero supermercados. ahí el tema es este, Chiche. La inflación no es por un problema de la concentración. Eso de última determinará el nivel de precios. Lo que hay que comprender y hay que contarle a la gente, explicárselo, y hoy más que nunca, que es el Día de la Libertad, ¿sí? Que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Si vos tenés una economía y te aumenta Monetario no, pero lo sentís en el bolsillo. ¿Y vos qué te crees que es lo que sentís en el bolsillo? ¿Cómo se derrite el dinero como barras de hielo en el medio del desierto del Sahara? Bueno, pero es eso. este gobierno lo está corrigiendo. Claro que lo está corrigiendo. De hecho, la cantidad de dinero en términos reales está cayendo casi 30%. Es más, si no hubiera sido por el accionar de Sturzenegger, hoy estaríamos en una hiperinflación. 40 y pico de inflación es malo, pero tener una hiper sería peor. Y te voy a contar por qué tendríamos una hiper. Mira, en el año 59 y en el año 75, con fenómenos parecidos a este, la inflación se multiplicó por 6. En el caso argentino, la tasa de emisión que dejó Banoli era 47%, y si además te explotó la bomba de la Futuro, saltaba a 80. Multiplicarlo por 6, 480. Yo tengo otras explicaciones más técnicas, pero como explicación fácil, si no fuera por lo que hizo Sturzenegger, estaríamos en una hiper. Entonces, este número de inflación es malo. La hiper, si hubiera ganado Scioli, ¿teníamos hiper? No, hubieras tenido mayor represión financiera, mayor represión monetaria, hubiera estallado la bomba de los futuros y estaría la inflación en orden del 80%, ¿sí? Y con caída del nivel de actividad en torno al 6%. O sea, estaríamos en otro desastre. ¿Coincidís con esto? ¿Coincidís? No, la verdad es que primero que el crecimiento económico de la Argentina, según el INDEC, fue del 2,4%, corrigió lo que había dicho que era de 2,1%, o sea, ahora no podemos decir que el INDEC miente, digamos, ¿no? Después, en el tema monetario, uno ve que el gobierno ha hecho lo necesario. Déjame terminar la idea, que es el que sabes que cuenta. Cortito esto. Contale a la gente el que cuenta. El gasto público, que era el problema, según muchos economistas, se contrajo, digamos, ¿no? En esto de expulsar trabajadores del Estado, parar un poco el gasto del Estado, pero vemos que los niveles de precios crecen. Entonces ahí hasta la inflación núcleo creció, que era lo que presentaban como descendiente. Entonces una pregunta es si es realmente núcleo es lo que no tiene tarifas, digamos, lo que no tiene cosas que son... lo no y regulado. estacionales. Saca los regulados y los estacionales. Pero hago una nota al pie de página. Vos emitís y el impacto tarda 18 meses. Es decir, vos estás viendo hoy los efectos de Banoli. Ojo. Vos decís que esto lo hizo Banoli. Obvio. Digamos, lo que pasa es que vos emitís hoy
y te tenés que la bancar dos famosa bomba partes. que dejó Cristina, digamos. Entre que otras explotó el cosas. Entre otras cosas. Entonces, digo, la política monetaria tiene un rezago de 18 meses. ¿Sí? Entonces, vos emitís hoy, el impacto está de 18 meses. Digo, sacás la cuenta de 18 meses para atrás. ¿Quién estaba? Estaba Banoli. Es decir, y de vuelta, vamos a hablar del tema del PBI. El PBI, digamos, Pero, ¿y cómo lo que sabemos miramos que no- técnicamente, y cómo se sabemos mira el que no están haciendo desestacionalizado. bien? Nos vamos a dar en cuenta dentro de 18 meses. Lo que vos vas a ver es que la tasa de inflación va a empezar a bajar. O sea, por ejemplo, vas a tener... Pero Manuel, ¿vos coincidís con eso? Digamos, está bajando la emisión, digamos, y a pesar de los futuros, que fue un bombazo gigante que hubo que emitir para pagar eso, la tasa de emisión está bajando. Y eso va a bajar. Y lo del gasto público que él decía, uno tiene que acordarse que el Estado produce poco, no es que no produce nada, pues da servicios, pero la productividad del Estado es muy bajo. El Estado en general le saca la plata a alguien para darle la plata a otros. Sí. Entonces, aumentar el gasto público quiere decir que se la sacó a alguien para dársela a otros. No quiere decir que haya generado riqueza el Estado. De hecho eso destruye riqueza. Lo que destruye riqueza. Al Lo que el margen Estado de tiene que hacer es ayudar a generar riqueza. Sacársela a alguien para dársela a otro es hacer más ineficientes las cosas. Desde un punto de vista social y de caridad, hay muchas cosas totalmente aceptables y hasta buenas y hasta justificables. Pero no tiene que ser el gasto del Estado como la panacea y lo que nos va a solucionar el tema. Al contrario, la contraparte del gasto del Estado es la presión impositiva sobre la gente y sobre los que producen. La contraparte de tener alta presión impositiva es que cuesta que haya inversiones. Y hoy no tenemos un socio que se llama Estado, que se lleva el 50% de lo que uno gana, y a veces cuando uno gana, a veces no, siempre cuando uno gana también se lleva un buen porcentaje de lo que no ganó siquiera. Entonces, cualquiera que piense invertir, y no pensemos en la gran empresa multinacional que nos viene a exprimir, pensemos en una pequeña pyme, que es un tipo dueño de dos máquinas con 3 empleados. El tipo dice, compro otra máquina para aumentar mi producción, y si le tengo que pagar el 50% al Estado no me dan los números, no la compro, no lo hago. Entonces, alto gasto es sinónimo de alta presión impositiva, y alta presión impositiva es sinónimo de poca inversión, y poca inversión es sinónimo de poco empleo. Ernesto, ¿y vos cómo lo ves esto? A ver, bueno, con el ahí- diagnóstico de ustedes, dentro de un año vamos a estar mejor. Vamos a estar mejor. Sí o sí. Me parece que ahí, En inflación, en actividad, tengo mis dudas. como En está inflación, planteado, va a haber menos inflación, pero va a haber menos actividad. Tengo mis dudas de que haya O sea, la tanto recesión repunte. no para. No, la recesión para, pero el crecimiento puede ser muy modesto. Bueno, Ernesto. no, bueno, que como una parte de todo esto, ¿no? Uno piensa en las pequeñas y medianas empresas, la realidad es que los costos que están teniendo con energía son muy altos, ¿no? Con esto de los aumentos de las tarifas, o sea, quita de subsidios en electricidad, gas, está impactando en la pequeña y mediana empresa. El tema es qué solución le damos. Ahora, la tasa de interés también está muy alta, y los préstamos y el consumo en tema de tarjeta también está muy alto. Entonces, no se entiende cuál es la solución a este problema si le ponemos la energía cara, le ponemos tasa de interés alta. ¿Y vos qué dirías que había que hacer? Y por lo menos habría que haber medido el Pero impacto eso de ya no estas se hizo. medidas. A ver, realizar una medida de este calibre desde el Estado, por lo menos tiene que tener una medición hasta dónde va a llegar. Porque no puede ser que gente que esté pagando una tarifa de 1.000 a 2.000 pesos por consumir electricidad. Y digamos, incluyamos a eso las industrias, la pequeña y media industria, que tiene que pasar de pagar de un básico de 1.000 pesos que consumía Yo a un pensé 3.000. que 3 economistas me iban a decir qué es lo que va a pasar. A ver qué es lo que más me interesa. En los próximos meses, digo, en el bolsillo de los argentinos. Bueno, caía del salario un 12%. También, pero vos decís que va para peor. Por ahora eso. Ahora hay que ver el dato de desempleo cuando lleguemos a diciembre. Manuel, No, yo creo que va a ir mejorando. Mejorando. Estoy seguro que va a ir mejorando. Toda cosa a su tiempo, digamos. La economía, como dijo él, son cosas que se toman decisiones ahora y tardan en reaccionar. Porque son las decisiones de millones de personas. Entonces, de a pero si poquito, tenemos, de a poquito como vamos a ir dice mejorando. Javier, un ministro de Hacienda keynesiano, lo que ustedes no proponen es no keynesiano. A ver, Alfonso es una persona muy, muy inteligente. Y sabe lo que Dice hace. es keynesiano. Dice. Es keynesiano. No hagas keynesiano y no me marques a mí, por favor. Por favor. A ver, te digo lo que Pero veo yo. keynesiano es ser un monstruo, digo. Es peor todavía. Es lo peor que te puede pasar. O sea, bueno, peor sería si fueras marxista. A ver, te digo, para hacerla Pero rápido. marxista, A ver, ¿estás hablando con un marxista? vas a ver la inflación desacelerarse, va a empezar a caer el ritmo de la inflación, vas a ver que el nivel de actividad va a empezar a reducir la tasa de caída, ¿sí? Se va a estabilizar Y te voy a hacia contar fin lo de del año marxismo, pero un segundito. y vas a tener Te un voy a contar lo rebotecito del a fin de marxismo, año. Te voy a contar un segundito.
Ayer una jefa de producción de mi programa de radio está en China. ¿Sí? La saco ayer, obviamente con el programa va a la tarde, te imaginas que no es fácil sacarla, estábamos a contrarreloj, están en las antípodas. Y me empieza a describir lo que es la vida en un pueblo chino, Guilin, donde estaba ella. Y me empieza a decir que es el mejor, que está mejor que Estados Unidos, que la gente consume más que en Estados Unidos. Estaba como muy impresionada. Obviamente vos vas a China cada 2 o 3 años, es otro país. Pero lo que digo es, el marxismo chino funcionó y el resto del mundo... A ver, tenés apertura de la economía, mercado, porque funciona un mercado, es una dictadura con mercado China. O sea, digo, ¿quién tiene la verdad? A ver, digamos, ¿cuándo? Pero a ver, la gente no la uno creía que los chinos están 400 horas por día, yo sé que no. Digo, la tipa estaba fascinada con... Chiche, ¿sabes cuándo empezó a levantar cuándo empezó el milagro chino? Hace 30 años. En 1973. ¿Sí? Que empezaron la reforma. ¿Y sabes quién inspiró, quién les dio data para encarar un proceso de reforma? ¿Quién? Milton Friedman. O sea que el milagro chino. Pero entonces o sea, empezaron un proceso hacia la economía de mercado y eso es lo que vos estás viendo, ese rebote. Es un país comunista. Sí, en lo institucional. Sí. Y bueno, sí, es una dictadura con mercado. Está bien, bueno, digo, entonces discutamos el rol de la democracia, si querés, para, digamos, o sea, esas cuestiones. Me llamó la atención porque digo, cuando me hablan del marxismo... No, digamos, un marxismo aplicado como marxismo lo veías en la Unión Soviética, donde era todo dirigido y todo regulado y sabemos cómo terminó la Unión Soviética. Digamos, sí, todo ese experimento costó 100 millones de vidas humanas. Sí, obviamente. No, lo peor del marxismo de todas maneras es la falta de libertad para la gente. Claro, eso digo, es una dictadura con mercado, digamos, la única diferencia. Así que, por más que comas, prefiero comer un poco menos y ser libre. A ver, es maravilloso, pero no podés votar. Digo, no podés elegir. Bueno, por eso... No podés mudarte, no podés hacer un montón de cosas. No podés tener más de un hijo, ahora 2 parece. Ahora 2 te permiten, ya en el espacial. Chicos, les agradezco mucho la gentileza. Es muy interesante, pero no me resolvieron el problema. ¿Qué creías? ¿Que te lo íbamos a resolver gratis? Pensé, digo, qué sé yo. Como que... Jamás, todo por dinero, Chiche.